Juan capítulo 3, versículos del 1 al 6. Cuando lo haya encontrado, nos ponemos de pie para una lectura de la palabra del Señor. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 6. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del que está con nosotros, su Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Oremos. Señor, gracias por esta parte de tu verdad que pones al alcance de nuestras manos. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose en nuestras vidas. Que nuestros corazones se abran a esta palabra y a este mensaje. Danos, Espíritu Santo, la llenura de tu presencia en nuestras vidas. Llévanos en el hueco de tu mano, para que nuestros pies, Señor, y nuestras manos te glorifiquen a ti. Y ahora, Señor, que cada palabra que salga de mis labios edifique nuestra fe en ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Es un nuevo comienzo. Hemos titulado la predicación de esta tarde, Comenzar de nuevo. Y hemos querido comenzar con ese texto que aparece en la pantalla. Usted lo puede leer. Muy precioso. Siempre se puede empezar de nuevo. Siempre se puede empezar de nuevo. La palabra del Señor declara que los fariseos, muchas veces usted y yo usamos el término para hacer a alguien sentirse mal. Le decimos: tú eres un fariseo. Y la persona se siente incómoda cuando le decimos un fariseo. Pero hoy vamos a ver que los fariseos no eran personas común y corriente. Eran un grupo especial dentro de la cultura judía y especialmente dentro de su religión. Los fariseos eran personas muy religiosas. Si había un grupo religioso, los fariseos lo eran. Ellos iban a donde fuera necesario con tal de ir a defender su religión, la religión judía. Ellos se habían memorizado, óigame bien, los primeros 5 libros de la Biblia y además el libro de los Salmos. ¡Wow! ¡Qué memoria! Ellos aprendían a memorizar la Biblia desde niños. Ellos leían, no necesitaban leer la palabra del Señor, la recitaban de memoria. Oraban 2 veces diarias, durante 2 horas. Ayunaban. Los fariseos eran unas personas muy religiosas. Nicodemo. El nombre de Nicodemo, usted y yo podemos encontrar la explicación en cada Biblia de estudio. Dice que el nombre significa el que vence. Y es que Nicodemo, como buen fariseo, era un hombre letrado, era un hombre que había estudiado bien la palabra del Señor. Conocía muy bien la Torá, o los primeros 5 libros, que también se le llama así. Entonces Nicodemo era un fariseo que era considerado un príncipe dentro del grupo. Los fariseos eran parte del Sanedrín, que era ese grupo de 70 personas que compartían el poder del control religioso de los tiempos de Jesús.
junto con el sumo sacerdote. O sea, estamos hablando que Nicodemo era una persona muy importante, muy especial. Como buen piadoso, Nicodemo se acerca a Jesús y me llama la atención que aún viviendo esa forma tan religiosa, Nicodemo no había experimentado la verdad que estaba en Jesucristo. Nicodemo entonces se acerca de noche a ver a Jesús. Y cuando se acerca para ver a Jesús, lo hace, primero uno se pregunta, ¿por qué va de noche? ¿Qué pena tiene de acercarse a Jesús en el día? ¿Por qué tiene que ir de noche? Si él es un hombre religioso, ¿y por qué entonces escogió la noche para ir a ver a Jesús y tener esa visita con el Señor? Las explicaciones pueden ser variadas. Yo encuentro dos. Una, tenía temor de sus compañeros y amigos del Sanedrín y quería ir de escondidas de ellos para poderse tener una conversación en privado con Jesús. Segunda explicación que yo me puedo encontrar es que como él era una persona de mucho prestigio y poder dentro de la religión judía, no quería que el pueblo lo viera que él también hablaba con alguien como Jesús. Como quiera que sea, lo que me llama la atención es el valor de Nicodemo de ir a Jesús. Ese mismo valor que usted y yo hemos tenido esta tarde para estar ahora aquí en la iglesia. Nicodemo se enfrentó al qué dirán. Él se arriesgó su prestigio, él arriesgó su posición para ir al encuentro con Jesús. Me llama la atención que en la conversación con Jesús, Nicodemo le hace una declaración y lo llama maestro. Porque Nicodemo lo está viendo como uno como él. Nicodemo es un maestro de la ley, es un judío conocedor de la religión judía, conoce la ley, se ha aprendido la Torá o los 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, sabe muy bien los salmos y él lo llama maestro. Uno puede pensar, ¿era un halago o era una crítica? Porque como buen judío, instruido por la ley judía, sabe que ninguna persona puede ser maestro de la religión judía si no ha pasado por la escuela del judaísmo, que ellos mismos, los fariseos, eran los que lo sostenían. Entonces uno dice, ¿lo está halagando a Jesús o lo está realmente reconociendo la sabiduría que hay en Jesús? Jesús mismo sabe que él no es un maestro. Nicodemo lo quiere bajar a esa categoría. Nicodemo no ha podido ver en su religiosidad quién es Jesús en realidad. Jesús no es ningún maestro. Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador del mundo, es el enviado de Dios para construir su iglesia y edificar su reino aquí en la tierra. Dele un aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Nicodemo entonces le hace una declaración a Jesús y le dice, sí, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque las señales que tú haces, Señor, las señales que tú haces, nadie las puede hacer, porque tú eres una persona que hace cosas grandes y maravillosas, que si nadie las puede hacer, si Dios no está con él. ¿De qué señales habla Nicodemo? ¿Cuáles señales está mencionándole allá Jesús? ¿Lo sigue endulzando? ¿Lo sigue halagando? Si usted lee en el capítulo 2, justo los 3 versículos antes del que hemos leído, búsquelo ahí en su Biblia. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículos 23 al 25. Es justo arriba, un párrafo arriba. Estando en Jerusalén, ¿quién? Jesús. En la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. A esas señales se refiere. ¿Cuáles? Sanidad, liberación de demonios. Alimentaba al pueblo con panes y peces. Predicaba la palabra del Señor con una sabiduría que venía por la gracia de Dios. Pero Jesús mismo dice que aún aquellos que creían en él mismo no se fiaba porque conocía
lo que había en sus corazones, incluido Nicodemo. Nicodemo entonces reconoce que esas señales son indiscutibles, que muestran la gracia y el poder sobrenatural de Dios, ahora sobre todo un pueblo que es el pueblo de Dios. Usted me va a decir, ¿qué son unas señales? Tenemos muchas. Nicodemo reconoce que son muchas. Ahí les muestro algunos tipos de señales. Y esta tarde que mi hijo Mario salía para Gallatin, Tennessee, para inaugurar otra iglesia hispana allá en Gallatin, le dijimos, saca el MapQuest y llévate ese MapQuest y llévatelo y guíate por ahí. Y él iba guiándose por las señales y le hablamos 2 horas después y ya estaba en el lugar, no se perdió. Las señales nos dan dirección, nos ubican. ¿Por qué? Porque las señales tienen algo que se llama signo y símbolo. Una señal es un signo de algo y simboliza algo. El significado de la señal, por ejemplo, la cruz, por ejemplo, el stop, por ejemplo, las fotografías que vemos ahí, nos indican y nos significan algo que nosotros conocemos ya de antemano. Ese significado lo tienen las señales. Las señales que Jesús está haciendo entre el pueblo simbolizan la venida ya del reino de Dios entre nosotros. Los fariseos, tan piadosos como Nicodemo, con una religiosidad profunda, eran incapaces de hacer tan solo una señal de la que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque las señales que Jesús hacía, se necesita una sola cosa: depender de la voluntad de Dios 100% y en tener una vida entregada a edificar la obra de Dios toda una vida, no una vez, es para siempre. Estar en los brazos del Señor, confiado en que no estamos haciendo nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Eso quiere una entrega total. Solo así pueden haber señales. Segundo, para que hayan señales del reino, se necesita esa presencia del Espíritu Santo sobre cada una de las personas. Si el Espíritu Santo no se mueve, no hay poder sobrenatural que actúe en la vida de nosotros los que creemos. Necesitamos depender del Espíritu Santo para ver su mover y cómo Dios derrama su poder sobrenatural para hacer esas señales milagrosas. Amén. Por lo tanto, la acción de Nicodemo de ir a donde Jesús pasa en un diálogo de decirle: maestro, y tus señales, pero Jesús se va a mover de ese interés de Nicodemo y lo va a llevar a un nivel diferente, porque Nicodemo lo quiere a Jesús encasillar, lo quiere traer ahí a su nivel, pero Jesús ahora se va a mover hacia un nivel diferente. Y vamos a encontrar entonces que Jesús obliga a Nicodemo a una conversación distinta. Nada que ver en el tema que Nicodemo trae con el tema que Jesús desarrolla en la conversación. Nada que ver. Están hablando de cosas distintas. Amén. Nosotros hemos reconocido que todos hemos nacido una vez. Nuestra hermana Susi se está preparando para recibir a su bebé. Y ayer nuestras hermanas de la iglesia le hicieron su baby shower. Fue una convivencia muy linda. Comieron muy bien. Y tuvieron muchos juegos, muy risible todo, para desestresarse muy bueno, para establecer esos lazos de amistad entre nosotros como una sola familia. No estamos solos. Qué bonito cuando uno va a nacer. Los padres de familia se vuelven muy inquietos, no saben cómo va a ser el bebé. ¿Se va a parecer a ella o se va a parecer a mí? ¿Se va a parecer a los abuelos de ella o se va a parecer a mis abuelos? Hay todo un montón de especulación. El nombre que le vamos a dar es el nombre que ella dice o el nombre que yo digo. Hay muchas conversaciones, o el que dice el amigo o la vecina. Hay toda una preparación cuando uno va a nacer a una vida natural, como todos y todas hemos tenido en nuestra propia vida. Y uno nace, y cuando nace el bebé, ¿ya? Después de esos momentos de dificultad de un parto, ¿ya? Llega la alegría y ver la nueva persona allí, que depende totalmente del cuidado de papá y de mamá, más de mamá que de papá.
Y es precioso ver cómo mamá se dedica horas del día. Su razón de vivir y de ser es cuidar al bebé, darle esa atención que necesita, irlo formando. Y es la mamá la que le transmite los valores a su hijo o a su hija. Nosotros los padres nos encargamos de otras cosas, de ir a trabajar, de traer el mandado, de regañar, que no me has hecho mi comida, ¿qué pasó? Ya me dijiste a un lado, y empiezan esos celos de papá. El bebé entonces depende de mamá y cada día va aprendiendo los valores de la familia, el amor a Dios. Esa es responsabilidad del hogar, de los padres de familia, traer sus hijos a la casa de Dios. Esa es responsabilidad de nosotros. Si no, ¿cómo se van a ir criando? Yo recuerdo a mi papá allá en Honduras, que siempre me decía, mira, hasta los animales le rinden adoración a Dios. Para irse a acostar, a dormir, se ponen de rodillas. Y una vez me quedé observando, y es cierto. Y uno a veces cuando se va a la hora de dormir, ni se acuerda de Dios. Mira qué bonito esas enseñanzas que los padres le van diciendo a uno. Hay que leerle la Biblia a los niños. Esa es una buena forma de transmitirles nuestra fe a ellos. Y esa es responsabilidad de los padres. La iglesia ayuda, naturalmente. Tenemos escuela dominical para los niños y las niñas. Pero eso comienza en casa. Y comienza también para decirle, hoy es domingo, hoy vamos a la fiesta del Señor. Prepárate. Y si no se prepara, se lo trae uno como está. Muchas veces van a decir, no quiero ir. Unas veces van a decir, tengo que ver el partido de fútbol o tengo que ir a jugar fútbol. Pero uno tiene que imponerse, porque esa responsabilidad Dios se la dio a uno, y de esa responsabilidad no nos podemos evadir. Dios nos va a pedir cuentas de qué hemos hecho con nuestros hijos. La palabra del Señor dice, instruye al niño en mi camino para que cuando sea adulto nunca se separe de ella, y todo lo que haga pueda prosperar, porque el Espíritu de Dios se recibe a través de su palabra. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Gloria a ti, Señor. Jesús entonces va a mover a Nicodemo a una conversación distinta, ya lo decíamos. Nicodemo estaba confiado en que ahora tenía a Jesús ahí. Y de haberle dicho, sabemos. Sí, está hablando en plural y está hablando en nombre de todo un grupo. Qué difícil fue para ese grupo acercarse a Jesús entonces. Si reconocían en Jesús ese ser maestro, pero era difícil reconocerlo como el Dios, como el Mesías, el Salvador del mundo. Jesús entonces lo obliga a Nicodemo a entrar a una conversación que saca a Nicodemo de todo conocimiento humano. Y le dice, sí, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Ese hombre tan ilustrado, tan preparado, se quedó confundido y le dijo, ¿cómo puede ser eso? ¿Que acaso un hombre siendo adulto puede regresar al vientre de su mamá? Nicodemo, ¿no me entiendes? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Hay que nacer espiritualmente entonces. Y muchas veces nosotros podemos ver el segundo nacimiento entonces que la palabra del Señor nos está invitando. Nacemos espiritualmente cuando ese día Jesús tocó la puerta de mi corazón y me dijo que si yo quería recibirlo como mi único y suficiente Salvador personal. Y yo le dije, sí, Señor, entra en mi vida y haz de mí según tu voluntad. Que ya no se haga mi voluntad sino la tuya. Úsame para edificar tu iglesia, úsame para hacer tu reino y para que mi vida te glorifique y te honre solo a ti, mi Señor. Ese día volvimos a nacer. Y estuvimos en esa intimidad con Cristo. Y empezó una relación nueva. Y nosotros empezamos a usar su palabra, a leer su palabra con un enfoque diferente. Y había un mover y un hambre, una sed de entender, de leer más la Biblia, de llegar a la escuela dominical y conocer más y más. Y nunca se sacia. ¿Por qué? Porque Dios siempre es nuevo y siempre nos da el pan de vida, que es su palabra. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Solo entonces, volviendo a nacer en ese encuentro personal de Jesús, ya no una práctica religiosa, sino una relación con Cristo. Eso es diferente.
Eso significa que no es que está mal la práctica religiosa. Sí, lo que se necesita entonces ahora es abrir mi corazón para tener una relación con Cristo personalmente y recibirlo a Él como mi Salvador personal. Denle un aplauso al Señor porque Cristo es la razón de mi vida. Amén. Cuando uno nace entonces, espiritualmente hablando, ahora vamos y nos bautizamos. Pastor, entonces voy a bautizar a mi hijo solamente hasta que sea adulto. Mire, muchas veces hemos escuchado que para bautizarse hay que tener la misma edad de Cristo, ser una persona mayor. Y hay denominaciones que se enfatizan que el bautismo de niños no es válido. No puede haber algo tan mentira. Eso no puede ser tan mentiroso como la misma afirmación. El bautismo es un sacramento, es una señal de la gracia de Dios en la vida de su pueblo. Por lo tanto, el bautismo de niños como el bautismo de adultos es tan válido porque se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no es algo que nosotros hacemos para Dios, para agradar a Dios. El bautismo es una señal de la gracia de Dios que al recibirlo formamos parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y nos incorporamos como testigos de la fe para seguir expandiendo la obra del reino de Dios. De niño o de adulto, el bautismo es un mandamiento, es un sacramento y debemos de vivirlo. Amén. Eso es muy importante que lo tengamos claro, porque muchas veces hemos creído que en la iglesia metodista bautiza niños. ¡Qué bueno! Y también bautiza adultos. ¡Qué bueno! Usted es un acto de fe que nosotros como padres hacemos para poner la vida de nuestros niños en las manos de Dios. Amén. También cuando nosotros nos bautizamos recibimos el Espíritu Santo a través de la palabra que se nos anuncia y de la comunidad en fe que nos acompaña en esa formación espiritual. Ahora, lo que Jesús está hablando a Nicodemo, no le está diciendo cuando dicen la palabra, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y uno puede decir, ahí está hablando Jesús del bautismo. Hablábamos temprano con mi hermano Charlie, antes de la escuela dominical esta tarde. Ahí estaba hablando Jesús del bautismo. Jesús nunca bautizó durante sus 3 años de ministerio. Por lo tanto, no podemos asumir, hay explicaciones a veces que dicen, ahí está diciendo Jesús que hay que bautizarte. No. El agua que Jesús menciona allí y el Espíritu, uno la puede relacionar con distintos enfoques. Y yo la puedo relacionar, por ejemplo, con la experiencia de Moisés, cuando siendo bebé fue puesto en el río y caminar hacia la casa del faraón a través de esa cestecita. También lo puedo relacionar a aquel hombre que fue buscando al profeta porque tenía una enfermedad en su piel. Y el profeta lo mandó a que se metiera al río y se zambullera 7 veces. Y el agua lo limpió. Cuando hablamos del Espíritu, ahí está el secreto. Dejar que la obra de Dios a través de su palabra se conecte con mi espíritu y testifique en mi espíritu que soy hijo de Dios porque vivo por su espíritu. Eso es lo que Jesús le está planteando a Nicodemo. Eso es lo que Nicodemo lo sacó de todo su conocimiento. Y Nicodemo queda blindado, queda ciego, no sabe de qué le está hablando Jesús. Veamos entonces lo que Jesús le está diciendo en el volver a nacer por el Espíritu. Cuando Jesús le está diciendo nacer por el Espíritu, es esa oportunidad de tener una nueva forma de vivir, es tener un nuevo corazón. Es volver a nacer en el Espíritu, significa entonces estar lleno del Espíritu Santo en mi vida. Haber nacido del Espíritu significa ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces seré hijo de Dios. Ya no basta entonces haber nacido físicamente, ya no basta entonces haberme bautizado, ya no basta entonces haber aceptado a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Ahora
Ahora estoy invitado a recibir al Espíritu Santo en mi vida, para que sea el Espíritu Santo, como dijo, y en mi ausencia les enviaré al Consolador, aquel que les acordará de todas estas cosas que les he hablado. Y cuando Él venga, entonces recibiréis poder y serás mis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, hasta el fin del mundo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gloria al Señor! Porque el Espíritu Santo nos hace personas diferentes, nos da unos ojos nuevos, nos hace ver las cosas conforme a los ojos de Dios, nos pone un corazón transformado, ahora un corazón creyente, ahora un corazón que camina por fe, ahora un corazón que se mueve cuando el Espíritu Santo se mueve. Y esta iglesia se comenzó a mover desde hace un rato atrás. Y esta iglesia está haciendo los cambios que estamos viviendo porque estamos llamados a edificar el reino de Dios. ¡Qué precioso! Cuando yo me pongo a pensar en esto, yo me pongo a pensar varias cosas. Uno, mi vida con el Espíritu Santo ha sido empoderada. Ahora cuando yo abro las Escrituras, entonces siempre clamo la presencia del Espíritu Santo y le digo: Espíritu Santo, permíteme conocer la palabra que estoy leyendo conforme a la voluntad de Dios. Segundo, cuando yo me abro a la presencia y al mover del Espíritu Santo, entonces ya mi voluntad se somete a la voluntad de Dios, guiada por el Espíritu Santo. Ya no es lo que yo quiero hacer, no es lo que a mí se me antoja hacer. Ahora yo siempre le pregunto: Espíritu Santo, muéstrame cuál es la voluntad de Dios. Tercero, ser guiado por el Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu Santo, haber nacido del Espíritu, me invita a mí entonces a tener una actitud de mayor comprensión, de mayor humildad. Porque entonces no soy yo el que puede, sino Cristo que habita en mí. Ya no soy yo el que se cree aquí el bueno de la película. Ahora le honro y glorifico a mi Padre, que a través de su Espíritu me empodera, me capacita para poder predicar su palabra a todas las personas. Y me da esa palabra sazonada y me da ese espíritu distinto que me lleva a encontrar la manera de predicar el Evangelio en la vida de aquellas personas. Cuando nosotros estamos nacidos en el Espíritu, cuando nosotros tenemos esa conexión espiritual, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el espíritu de este mundo entonces se va a someter a nosotros. Porque mira, es cierto, hay un espíritu en el mundo que trae destrucción. Y lo primero que el espíritu del mundo, el enemigo, el diablo, Satanás, quiere destruir es tu relación con Cristo. Quiere cortar esa relación que tú tienes con el Señor como tu único y suficiente Salvador. Te pone trabas y problemas para que tú no puedas honrarlo y glorificarlo el día domingo que tenemos la fiesta dominical. Te manda situaciones difíciles de entender y de comprender, que en el momento te salen y tú puedes entender: wow, si este es mi tiempo con el Señor. ¿Y por qué entonces? Porque el espíritu de este mundo, Satanás, que gobierna a través de distintas maneras la vida de las personas, va a interferir tu relación con Cristo. Pero cuando tú vives por el Espíritu Santo, entonces tienes ojos para discernir y apartar las cosas y decirle: este es mi tiempo con el Señor y ahora yo voy camino a la iglesia a glorificarlo junto con mis hermanos y hermanas. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque hoy tu palabra nos dice, Señor, que había un hombre entre los fariseos llamado Nicodemo, un principal, Señor, que aquella noche cuando fue a visitar te llamó maestro, pero tú no eras el maestro de la ley, tú eres el Dios, tú eres el Mesías, el enviado a salvar al mundo, a entregar tu vida por amor de cada uno de nosotros y nosotras, los que estamos aquí reunidos, a traernos esa salvación para darnos una vida nueva, una vida distinta, una vida nacida por el Espíritu, una vida que nos lleva a vivir en una dimensión sobrenatural. Hoy, Espíritu Santo, extiende tu poder sobre los que estamos aquí reunidos. Ven, Espíritu Santo, sobre la vida de esta iglesia. Ven, Espíritu Santo, sobre la vida de tu pueblo aquí en Crossville.
Yo te presento, Espíritu Santo, la vida de mis hermanos y hermanas ahora aquí reunidos. Conoce, Señor, nuestros corazones. Conoce, Señor, nuestras necesidades a través de tu Espíritu. Cada uno y cada una de nosotros y nosotras tenemos necesidad de ti, Señor. Tenemos esa hambre de ti, Padre. Tú conoces nuestras peticiones a ti, Señor. No tardes en complacer nuestras peticiones, Padre, porque sabemos que somos tus hijos. Vivimos guiados ahora por tu Espíritu. Manda, Señor, esas señales que habla tu palabra, esos prodigios, Señor, en la vida de nosotros y nosotras. Manda esos milagros, Señor, a tu pueblo y a tu iglesia en Crosby. Queremos, Padre Santo, ver ese poder sobrenatural que actúa por fe, Señor, en medio de este pueblo que te glorifica domingo a domingo, semana tras semana. Gracias, Padre. Oramos por estos matrimonios aquí reunidos, por los matrimonios de esta ciudad de Crosby. Señor, tú conoces las batallas que tenemos en la familia, en las parejas. Sabes, Señor, cómo están nuestras relaciones con nuestra esposa, con nuestro esposo. Señor, trae paz a la vida de las familias. Trae amor, Señor, en la vida de las parejas. Trae la unidad, Señor, de tu amor en la vida nuestra. Yo te presento, Señor, estos matrimonios de Crosby, para que seas tú, Señor, el centro de nuestras vidas. Trae, Señor, esa paz a nuestros jóvenes. Cuida de esta población juvenil de Crosby. Padre, que el espíritu del mundo, ese espíritu diabólico, Señor, no entre a sus corazones, no tome posesión de sus mentes. Pero ponemos a nuestros hijos, Señor, en tus manos, para que los guardes en esa relación contigo de amor y santidad y servicio. Cuida a tus hijos, Señor, y tus hijas, a estos niños y a estas bebés, Señor, en Crosby. Enséñanos a nosotros los padres a modelar la relación contigo, a ser ejemplo de cómo nosotros vivimos por tu Espíritu Santo, a enseñarles a ellos tu palabra, a educarlos a ellos en servirte a ti y glorificarte a ti en la iglesia y en tu reino. Ponemos en tus manos, Señor, esta ciudad de Crosby. Sabemos, Señor, que tu palabra nos invita a que oremos por la prosperidad de esta ciudad. Oramos por esta ciudad de Crosby, para que haya esa prosperidad que tú quieres, Señor. Cuando tu pueblo se humilla, Señor, y clama a ti por esa bendición, Señor, en Crosby, que traigas esa prosperidad a esta ciudad, que haya armonía en esta ciudad, que la comunidad de la cultura americana y la cultura hispana podamos ser una comunidad en armonía, que tengamos una unidad, que haya paz entre nosotros y nosotras. Trae ese bienestar a Crosby, Señor. De la misma manera que lo traes a Crosby, tráelo a Tennessee y a los Estados Unidos. Dale a las autoridades civiles y políticas de esta ciudad, Señor, la sabiduría tuya, para que puedan salir, Señor, con esas decisiones administrativas que ayuden a sacar a este país a flote de esa crisis económica. Ayuda a los Estados Unidos, Señor, a que haya bienestar y a que haya prosperidad en toda la nación americana. También ayuda, Señor, a nuestros países en América Latina y los países del tercer mundo. Que separe la violencia, Señor, en nuestros lugares. Que ya no haya esa pobreza, Señor, y esa falta de empleo. Cuida a nuestros parientes y familiares y amigos que viven en nuestros países de origen. Espíritu Santo, enséñanos a cuidar de tu obra. Tú has creado el mundo entero. Tú has hecho la creación, es obra de tus manos y te glorifica. Cada parte de tu creación te glorifica y resalta la gloria tuya. Enséñanos a cuidar de tu creación, a ser responsables con esa mayordomía que tú nos has dado, de tener autoridad y poder para someter la creación para que te glorifique. Enséñanos, Señor, a cuidar del aire, a cuidar de la tierra, a cuidar del agua, a cuidar de todo cuanto existe, Señor, porque es la obra de tus manos, es donde tú estableces tu reino. Trae ese reino de paz, de amor y de justicia y de verdad
a este lugar de Crossville. Enséñanos a nosotros a hacer una iglesia que se mueve, Señor, con poder, con ese poder espiritual que nos da la llenura y la presencia de tu Espíritu. Llévanos, Señor, siempre. Llénanos, Señor, siempre. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Danos el don de tu Espíritu para hacer la obra que tú nos has encomendado. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Gracias, gracias. Hermanos y hermanas, ya para terminar, vamos entonces a ponernos de pie para hacer la oración final. Yo le invito a mi hermano y mi hermana ahí donde está, que tome el reto de volver a nacer. Yo sé que Cristo está en su corazón, que Cristo gobierna su vida y que usted es un hijo y una hija de Dios, porque ha recibido la salvación a través de Cristo Jesús. Pero es el momento de movernos un poquito más y de encontrarnos con el Espíritu Santo, y veremos cosas maravillosas en nuestras vidas. Yo le invito, mi hermano, créale al Espíritu Santo. Déjese tocar por el Espíritu Santo. Camine por el Espíritu. Usted y yo haremos de esta obra algo maravilloso, una obra del reino de Dios. El reto está en que abra su corazón para creer en el Espíritu Santo. Y cada mañana, al nomás despertar, dígale: bienvenido, Espíritu Santo, a mi vida. Derrama tu poder, tu fuego, tu amor sobre mi corazón. Y que el día de hoy, todo lo que yo haga sea para tu gloria y tu honra. Dele un aplauso al Señor y nos vamos a saludar unos a otros diciéndole: Dios y yo te amamos. Pero yo les voy a pedir un momentito que se quede sentado, por favor, siéntese. Y voy a darle la palabra a mi hermana para que nos explique en 10 minutos